Cabimas, una ciudad venezolana ubicada en la costa oriental del lago de Maracaibo, con una superficie de 157 kilómetros cuadrados y una población de 351.735 habitantes. Se conoce principalmente por haber revelado el potencial petrolero de Venezuela luego del reventón del Pozo R4 o Barroso II, así como por su devoción y procesiones a San Benito de Palermo. Año tras año, desde tiempos memorables, los cabimenses y personas de todas partes del país celebran las fiestas de San Benito de Palermo cada 27 de diciembre y 6 de enero, pero muy pocas personas conocen la historia del santo y su llegada a nuestro municipio. San Benito de Palermo hizo su vida religiosa justamente allí, en la ciudad de Palermo, en Italia, obviamente ligado al cristianismo católico. Estamos hablando entonces del siglo XVI. Y a partir de lo que fue la presencia, precisamente en el siglo XVI, del Reino de España, en lo que hoy es Venezuela, era más o menos comprensible que fuesen trayendo sus culturas, su presencia religiosa, entre eso pues la corriente jesuita, que es una de las manifestaciones de la institución católica. Anteriormente, en el sur del lago de Maracaibo, existían 3 puntos nodales muy importantes en el desarrollo de la provincia de Maracaibo, siendo estos la villa de Maracaibo, la villa de Altagracia y el puerto de Gibraltar, ya que esta era la manera de comunicarse con los Andes venezolanos. Por esa vía llegó San Benito y obviamente por la presencia de los negros, la negritud proveniente del África, pues hubo allí pues, que traían sus propias manifestaciones religiosas y culturales, entre esos Ajé, que era la denominación inicial que le daban los africanos, o la africanidad como expresión cultural mucho más amplia, a San Benito. De forma que en el sur del lago de Maracaibo es donde se inicia y se desarrolla plenamente el culto a San Benito, que es una manifestación pagana. Inicialmente no estaba, digamos, bien vista por la jerarquía o la organización eclesiástica. Hasta mediados del siglo XX, el municipio Baral también pertenecía al municipio Sucre, conformando una misma entidad geográfica. Por esta razón, en la costa oriental del lago las primeras manifestaciones se llevaban a cabo en el municipio Sucre, luego en Baral y posteriormente se extendieron a nuestro municipio Cabimas. Ya a finales del siglo XIX ya hay manifestaciones, hay presencia, repito, como una manifestación pagana, espontánea, popular de San Benito, que tiene un acompañamiento muy importante, que son los chimbangueles. Es decir, la manifestación también tiene una sonoridad y los chimbangueles están, como todos sabemos, vinculados a los tambores. Hay una organización, unos acordes que acompañan al santo, hay unos cantos, todo eso conforman los chimbangueles. Hay un tipo de baile muy característico, un golpe de tambor muy característico, y eso se va a expresar de manera de feria, de manifestación, de manera espontánea y de forma popular. Un poco más de un siglo tiene el culto a San Benito de Palermo en nuestra ciudad, obviamente cuando era aquella Cabimas que era una aldea, pero ya existía organización, manifestaciones, fundamentalmente en nuestros barrios fundacionales del municipio de Cabimas, o lo que hay en nuestra ciudad ya conformada desde el punto de vista demográfico. ¿Cuáles son nuestros barrios fundacionales? Pues La Misión, Ambrosio, un poquito más joven, pero también con mucha tradición, Punticotea, toda esa zona de La Vereda, Los Cocos, ¿verdad? La Rosa y Punta Gorda. Ahí situamos fundacionalmente en nuestros barrios. Para los cabimenses y quienes conocen la distribución geográfica del municipio Cabimas, es fácil darse cuenta que estos barrios fundacionales están ubicados a orillas del lago de Maracaibo, así como la manifestación de San Benito de Palermo en el sur del lago. De tal manera que San Benito de Palermo, los tambores, el culto, los bailes y los cantos comenzaron a vincularse con la manera en que la Iglesia Católica asume a San Benito de Palermo oficialmente. Por su extensión geográfica y asistencia masiva, la procesión de San Benito de Palermo en el municipio Cabimas se convierte en la segunda procesión más grande en Venezuela. Los estudiosos de esto
sobre la manifestación de los cultos religiosos, estiman que es la segunda en Venezuela en cuanto a extensión y recorrido y de asistencia público. Si se toman eso como parámetro, extensión geográfica y presencia de población, y tanto de la ciudad como de los que vienen de otras partes del país, también a pedirle favores, a cumplir promesas, etcétera, etcétera. Después de la procesión de la Divina Pastora viene el culto a San Benito, a la procesión de San Benito de Palermo en la ciudad de Cabimas. En sus inicios, la procesión a San Benito de Palermo era muy pequeña, debido a que la Cabimas de comienzo de siglo tenía solo alrededor de 2.000 habitantes, situación que pronto cambió con el estallido del Pozo R4 o Barroso II. Lógicamente, con el estallido del Barroso o el reventón, como se conoce en la historia de Venezuela, la actividad petrolera con todas sus implicaciones, que tuvo de distintos puntos de vista el auge de la era petrolera, estamos hablando de los cambios espaciales, se fue transformando progresivamente Cabimas de una aldea a la ciudad importante de hoy, que sobrepasa los 300.000 habitantes, es una ciudad de las más importantes del occidente del país. El nacimiento de las luchas obreras y la génesis de los sindicatos petroleros nacieron en Cabimas, otro tipo de actividad comercial alrededor de la actividad petrolera o como una consecuencia de la actividad petrolera. El fenómeno migratorio, vino gente de otras regiones del país, vino gente del exterior, fundamentalmente italianos y árabes, sirios y libaneses, un poco de españoles, un poco de portugueses, es decir, aquella aldea que fue Cabimas antes del Barroso, es decir, antes de 1922, se fue transformando progresivamente en una gran ciudad. Entonces la manifestación a San Benito fue creciendo de manera progresiva al punto pues, que hay una gran movilización tanto el 27 de diciembre como el 6 de enero de cada año. Por otra parte, el uso del licor como ofrenda al Santo Negro ha sido tema de debate a lo largo de los años, pues muchas personas se preguntan por qué existe presencia de alcohol en una procesión religiosa. Al parecer, desde el siglo XIX, en el caso de la costa oriental, pero mucho antes, en el sur del lago de Maracaibo, y entre nosotros, el licor ha estado vinculado a la manifestación como una forma de celebración. Y luego, pues, en la medida en que se van produciendo los compromisos, yo te prometo, San Benito, ayudarme de la manera esta espiritual que se liga el Santo Negro con la gente, con la concesión de favores, etcétera, etcétera, se va también convirtiendo en una manera de cumplir con la promesa que se le ha hecho al santo San Benito de Palermo. San Benito de Palermo actualmente funge como copatrono de la ciudad de Cabimas. Se dice que el origen de su festividad y culto se remonta hasta el 15 de diciembre de 1922, día en que sucedió el reventón del Pozo Barroso II. Se cuenta que uno de los capataces solicitó permiso para bailar al santo frente al lugar, luego de numerosos intentos fallidos para frenar la lluvia de petróleo que caía sobre los techos de las casas vecinas. Y sucedió que en menos de 15 minutos el pozo se había derrumbado, cerrando el flujo de hidrocarburo y permitiendo la colocación del cabezal que lo regularía. Desde entonces se instauró la festividad en honor a San Benito de Palermo en el municipio Cabimas.